Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimado Dios de gran misericordia, queremos darte gracias por bendecirnos en esta noche, por permitirnos que estudiemos los medios de gracia, los sacramentos y especialmente el bautismo y la Santa Cena. Y te pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Gracias, Padre de amor, porque nos has dado el techo, la comida y el vestido, y también ponemos en tus manos nuestras necesidades materiales, que seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad. Espiritualmente te pedimos que nos sigas sosteniendo, Señor, en tu palabra que es tan importante para nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca del sacramento del bautismo. Vamos a hablar algunos puntos. Es muy bueno que ustedes tengan el catecismo menor, el catecismo mayor de Martín Lutero. Si no tienen el catecismo mayor, también me pueden escribir, puedo compartírselos. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo estás? Me alegra saludarlo. Sí. Y en eso es muy importante todo lo que estamos aprendiendo. Simplemente cuando les digo que pueden leer más acerca de esto, es porque somos siempre estudiosos de la Biblia y necesitamos estar aprendiendo, creciendo. No limitemos solamente los estudios a lo que recibimos de Academia Cristo o el Seminario Cristo. Es una responsabilidad nuestra el seguir estudiando. Y hay mucho para estudiar. Damos la bienvenida a Julio. ¿Cómo estás? ¿Te escucha, hermano? Bien. Hablando del bautismo, pues hay cosas que nosotros ya sabemos. El bautismo cristiano no es una invención humana ni un simple ritual de purificación. Ya sabemos que es un mandato directo y una institución de Jesucristo. Y este pasaje nosotros lo conocemos bien, Mateo 28 del 18 al 20, ¿cierto? Vayan por todas las naciones y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñen todas estas cosas. ¿Cómo hacer discípulos? Nosotros ya sabemos cómo se hacen discípulos, bautizando y enseñando. Cuando estamos hablando de la palabra bautizo, sabemos que viene del griego baptismo y significa pues lavar. Y los judíos observaban pues lavamientos y tenían lavamientos rituales, pero esos lavamientos no eran bautismo. Vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 33. Juan, capítulo 1, versículo 33. ¿Quién lo tiene? ¿Puedo, pastor? Sí, Es Juan 1:33, ¿verdad? sí. Ok, la palabra del Señor dice así. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces vamos a encontrar, lo leemos en textos de que los judíos lavaban sus cosas, la palabra bautismo, ¿verdad? Pero vamos a compararlo con lo que acabamos de escuchar de la lectura de Sandra. Pues que encontramos acá, de que se usa la misma palabra, pero los contextos son diferentes. Cuando encontramos esto, pues es muy importante que nosotros podamos presentar defensa en cuanto a esto. ¿Y por qué? Porque, bueno, sabemos todos los problemas que hay con el bautismo de infantes, como muchos ven el bautismo como un paso de obediencia y también muchos creen que el bautismo nos salva. Entonces,
podemos ver todos estos problemas. Sabemos muy bien que los discípulos de Juan el Bautista fueron bautizados. También sabemos, y nosotros estamos ya al nivel de explicar bien por qué Jesús se bautizó. Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás, hermano? Gracias a Dios estamos bien. Una disculpa Oh, por tranquilo. Sé llegar que tarde, está pero en la otra clase. es- Tranquilo. estábamos en la otra clase. Sí, yo sé. Wilson, muy buenas noches. Buenas noches, Pastor Henry. Y bien volverlo a ver. Y recuerden que en el bautismo de Jesús, la palabra clave es que estaban cumpliendo la voluntad del Padre desde la eternidad. Jesús no necesitaba bautizarse porque el bautismo de Juan el Bautista, recuerden, era también para perdonar pecados. Más adelante vamos a hablar de un texto de Hechos que es muy importante que lo podamos entender. Ahora, ¿a quién Dios comisionó para que en verdad pudiera practicar el bautismo? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Pues recuerden que siempre nosotros estamos hablando de que son los creyentes. No estamos hablando de una denominación como tal, porque recuerden que el bautismo nos conecta con la iglesia invisible, nos hace parte de la iglesia invisible. Y el bautismo no nos hace parte de una iglesia visible, porque eso es un error que muchos tienen hoy en día. Recuerden lo que piensan muchos reformados y evangélicos, que para pertenecer a una iglesia necesitan bautizarse. Entonces, ¿cuántos bautizos tendrán en su vida cambiando de iglesias? Y por eso nosotros necesitamos ser claros. Y Efesios 4 nos presenta muy bien esa verdad, que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces, si hay un solo bautizo, no podemos hablar y el bautizo de Juan es diferente al bautismo de Jesús y el problema del texto cuando habla de que Jesús va a bautizar en el Espíritu Santo. Ustedes saben que eso lo toman como cada vez que van a la iglesia se viven un nuevo Pentecostés, pero no es así. Lo que realmente está pasando es que Jesús va a prometer el Espíritu Santo en el Pentecostés. Pero también hay que explicar acerca de esto. Es que los apóstoles o todos los creyentes en Jesús no tenían el Espíritu Santo. Pues la respuesta es sí. Ellos tenían el Espíritu Santo. Todos los hermanos del Antiguo Testamento que aparecen en la Biblia, que confiaban en el Mesías que iba a venir, tenían el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Recuerden ese principio bíblico que está en 1 Corintios 12. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por obra del Espíritu Santo. Y podemos ver que comparando con el Antiguo Testamento y otros textos del Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que los que creen es porque el Espíritu Santo está en ellos. Entonces es muy claro también que la iglesia primitiva reconoció lo que Cristo hizo. Y acuérdense en el día de Pentecostés, cómo fueron bautizados 3.000 personas. Y los hechos de los apóstoles hablan mucho acerca del bautismo, del mandato de Jesús. Entonces el bautismo del etíope, el bautismo de Pablo, el bautismo de Cornelio, sus amigos y familiares, el bautismo de Lidia y los de su casa. También tenemos el bautismo del carcelero de Filipos, también cuando en los Corintios se habla de que algunos fueron bautizados y también unos bautismos en Éfeso. Entonces vemos que eso se practicó. Recuerden que cuando se habla en Hechos del bautismo en nombre de Jesús, no es un bautismo diferente, que ese es el problema con sobre todo los del movimiento pentecostal y carismático. Lo que nos enseña la Biblia es muy claro, Jesús es Dios. ¿Y cuál es el bautismo en el nombre de Jesús? Pues el que él mismo eh, mandó antes de ir a los cielos, después de resucitar. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bautizar significa usar agua. No se sabe o no podemos centrarnos en cuál forma usar el agua. Puede ser por inmersión, por sumersión o por rozamiento. Lo importante es que haya el agua. También
podemos notar que Pablo habla mucho del bautismo en sus cartas, en Romanos, en Gálatas, en Colosenses, en Corintios, a los Efesios, en Tito. Y Pedro habla del bautismo señalando que es como un medio de gracia. Entonces, esos textos ustedes lo van a encontrar en el documento que les voy a compartir para que lo puedan meditar. Sabemos que para que sea válido el sacramento, y en este caso el bautismo, se requiere el elemento terrenal, el agua. Entonces aquí tenemos el agua unido ¿a qué? A la palabra, ¿cierto? Estar conectado a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace válido el sacramento? El agua unido a la palabra. Necesitamos quitarnos de nuestra cabeza de que el sacramento lo hace válido porque lo hace X hombre o porque lo hace un pastor o un sacerdote o un líder determinado. No, aún un ateo puede bautizar. ¿Y cómo así que un ateo puede bautizar? Es que el poder de la palabra de Dios nunca depende de la persona que lo está hablando, nunca. Siempre depende del mismo poder por sí solo. Entonces, habla por sí sola la palabra de Dios y es por esto que nosotros necesitamos tener esa seguridad de que cuando estamos bautizando a alguien, no importa la manera de usar el agua, esté unido a la palabra. Mientras que la persona recibe el agua, decimos, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a buscar Efesios capítulo 5, el versículo 26. Recita, dijo. Efesios 5, 26. Efesios. ¿Quién lo tiene? Efesios 5:26. Ujú. Dice la palabra de Dios así: para santificarla, Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Muy bien. Entonces, está hablando pues de la iglesia, pero vamos a centrarnos en la parte final, el lavamiento del agua por la palabra, ¿cierto? Vemos aquí cómo está unido el agua y cómo el agua, ¿por qué tiene poder? Podemos hacernos esa pregunta, por la palabra. Es un versículo que habla por sí mismo. Este versículo muchos lo interpretan de manera diferente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo interpretan? Como si el agua estuviera separado de la palabra. Pues, ¿ustedes cómo van a presentar defensa en esto? Pues es lo importante de poder leer bien. Mire de que el por está uniendo. Ese por, recuerden que esa palabra, ese término une agua y palabra, ¿cierto? Entonces, eso es una preposición. El por es una preposición. Y es muy importante que podamos a veces entender esas preposiciones, porque si no, pues las personas van a enredarnos la cabeza, porque separan el agua de la palabra, pero no es así. Entonces nosotros usamos una frase de San Agustín. Lutero también la usó. Esa, esa frase es que es muy sencilla, que se une, ¿cierto? La palabra al elemento y hace el sacramento. ¿Y cuál es el elemento? El agua hace el sacramento. Y tanto Agustín como Lutero llaman eso como el agua de vida, pero ya sabemos por qué es válido el sacramento. ¿Qué vemos también acá con el bautismo? Vemos el Evangelio. Nos recuerda lo que Dios hizo por nuestra salvación. Nos da el beneficio de lo que hizo Cristo y así sin la palabra no hay bautismo. Entonces,
Otra vez la frase, añádase la palabra al elemento y resulta el sacramento. Donde están mis hermanos presente el evangelio, pues por ende el bautismo va a ser válido. Y otra vez, así sea un incrédulo o un hipócrita, quien bautiza. Porque realmente, ¿quién es el que se va a beneficiar? Pues la persona que cree. El que no cree, pues está perdiendo las bendiciones del bautismo. Y esto, cuando estamos hablando acerca del bautismo de infantes, pues recuerden que ellos quieren usar, los que no creen en el bautismo de infantes, la razón para poder siempre decir que un niño no tiene fe, un niño no puede creer, un niño no tiene pecado, pero nosotros estamos ya al nivel de presentar defensa tranquilamente con textos bíblicos. Ahora, donde en verdad no está el evangelio en las iglesias antitrinitarias, como los mormones, los testigos de Jehová. Ya sabemos que allá ellos no creen en el Espíritu Santo como Dios. El Espíritu Santo es el dador de vida. Si no creen en él, pues no van a tener el evangelio. Y si no tienen el evangelio, pues no son salvos. Y es ahí donde ellos cambian mucho de lo que dice la palabra. También el feminismo, ellos buscan bautizar en el nombre del Creador, o en el nombre del Redentor, o en el nombre del Santificador. No, no hay que cambiar esas palabras. O sea, nunca se les ocurra decir yo te bautizo en el nombre del Creador, del Redentor y del Santificador. No, porque estos son las obras que hace la Trinidad. No está hablando de los nombres de la Trinidad. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, ¿quién es el creador? El Padre. ¿Quién es el redentor? El Hijo, el santificador, el Espíritu Santo. Entonces, es el trabajo, la obra que ellos hacen, pero no podemos cambiar sus nombres. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, hay que también tener cuidado si alguien dice, yo te bautizo en el nombre de Jesús y usa el agua de cualquier manera. No, tampoco es válido, porque la fórmula es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes saben que en cualquier momento que tengan alguna duda, pueden levantar la mano. En el catecismo menor, pues encontramos una forma muy sencilla de explicar, ¿no es cierto?, qué es el bautismo. Entonces, el bautismo no es simplemente agua, sino agua comprendida en el mandato divino ligada con la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios es esta? Es la palabra de nuestro Señor Jesucristo que dice en el último capítulo del Evangelio de San Mateo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, si yo sabemos que esto no se puede cambiar. Siempre hay que unir el nombre del Dios Trino. Y tercero, ¿cómo puede el agua hacer cosas tan grandes? Ya sabemos que en verdad el agua no las hace, sino que es la palabra de Dios, ¿cierto? El poder de la palabra de Dios que le da el valor que se une con el agua y ya sabemos que el que recibe la fe y confía en dicha palabra, pues realmente podemos ver el sacramento. Un niño puede creer, sí. Un niño puede rechazar también, puede rechazar. ¿Cuál es la evidencia de que rechazó? No lo sabemos. ¿Cuál es la evidencia de que creyó? No lo sabemos. Eso lo dejamos en manos de Dios. Pero nosotros tenemos la confianza de que cada vez que hay un bautismo, pues hay perdón de pecados, hay la fe en Cristo Jesús y por ende hay salvación. Es lo que hay que creer. No, no pongamos tanta razón a la palabra de Dios que eso hace cosas muy malas a la fe de las personas. Está muy bien que nosotros presentemos defensa y que muchas veces no digamos, por ejemplo, es que porque la fe es así, porque yo lo creo así. Hay maneras de demostrar, ¿cierto? Por ejemplo, si una persona no cree en el bautismo como un medio de gracia, pues usted puede preguntarle, ¿usted conoce a Pablo? Sí, yo conozco a Pablo.
para usted, ¿quién es Pablo? Y la persona te puede explicar quién es Pablo. Y usted tiene el versículo bíblico donde muestra que Pablo se bautizó. Pablo, ¿por qué se bautizó? Pues para poder explicar eso, presentar defensa, pues nosotros necesitamos tener todos los argumentos de lo que es el bautismo. ¿Por qué se bautizó el carcelero de Filipos, que es un gentil? Entonces hay que tener la evidencia, ¿cierto? El evangelio también es para los gentiles. Y Pablo está comisionado a llevar el evangelio a los gentiles y le enseñaron y luego bautizaron a él y a su familia. Pues, hay que siempre presentar esa defensa. Y punto es hacer preguntas. ¿Por qué el carcelero se iba a suicidar? Pues hay que saber la respuesta, porque sabía que si los presos hubieran escapado, sabemos la historia bíblica, a él lo mataban. Pues él no quiso eso. Y es ahí donde vemos el evangelio, que Dios usó a Pablo para que dijera, no, no hemos escapado, aquí estamos. O, o se acuerdan de Cornelio, que era un centurión. Uno puede preguntar, ¿cuál es la evidencia? Bueno, existió el Imperio Romano, sí. Dentro del Imperio Romano existían los centuriones, sí. Entonces eran personas que estaban, que eran conocidas. Entonces nosotros, cuando presentamos cierta defensa, hay que usar estas cosas que conocemos, ¿verdad? Es como por estos días que se niega tanto la crucifixión de Jesús, de que Jesús no murió verdaderamente. Pues uno pregunta cómo era la pena de muerte de los asirios, cómo era la pena de muerte de los romanos. Y la gente sabe cómo era la pena de muerte de los asirios, ¿cierto? Que empalaban a las personas. La pena de muerte de los romanos. Hay muchas historias de cómo crucificaban a las personas al lado y lado de la ciudad o a las afueras de la ciudad. Entonces, son evidencias que podemos mostrar a la gente que de verdad la crucifixión de Cristo existió. O si no, que investiguen si existe un tal Poncio Pilato. Y la historia del mundo va a decir de que sí existió Poncio Pilato. Julio, yo no sé, mi hermano, por qué no lo escucho. Tal vez podría salir y entrar de nuevo. Sé ¿No? que tienes... Usted se refiere se acaba de Ah, referir a Hechos 8, 26, 40 sobre que el etíope que fue bautizado, el que primero fue instruido. Y luego se refirió a Hechos 16, 29, 34, el carcelero de Filipo. sí, Entonces, me pregunto si la orientación es instruir primero a la persona que va a ser bautizada. Yo me hago la pregunta, usted dijo también que un ateo puede bautizar. Entonces, ¿cómo un ateo puede bautizar si antes él tiene que instruir y él no está instruido acerca de la palabra del Señor? Solo quiero que me aclare eso. sí. Y ¿te acuerdas quién era el que le habló un asno? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo se llama ese personaje? Doctor, no lo estoy escuchando. Sí, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo se llama el personaje del Antiguo Testamento que le habló un asno? ¿Escuchas, Julio? Es que tengo problemas con el sonido. Disculpe. ¿Ahí me escuchas? Bueno, entonces, ¿quién es ese personaje del cual yo les hablo? Es Balaam, ¿cierto? Y él que era un ateo, él adoraba a otros dioses. Y mire para lo que Dios lo usó. O sea, Dios puede usar a un ateo para bautizar. Claro que estás hablando de que es para instruir, pues lógicamente no va a poder instruir. Pero si un ateo bautiza, usando el agua de la palabra, es válido el sacramento.
Nunca va a poder instruir un ateo a alguien para bautizarse, eso es verdad, pero como podemos ver, eh, los dos ejemplos que está citando Julio, pues ahí vemos sencillamente de que ellos fueron instruidos por creyentes, pero Dios no va a usar un ateo o un incrédulo para instruir al que va a ser creyente, no. Sí lo puede usar para que lo bautice y que la persona pueda creer. Bien, espero que me haya podido escuchar. Gracias, pastor. Pastor, lo escuché bien, gracias. Bien. Entonces ya sabemos que la palabra griega para bautizar, bautismo, significa sencillamente aplicar agua. Entonces, ¿cómo se aplica esa agua? Rociando, vertiendo o por inmersión. ¿Y qué nos dice Hebreos capítulo 9 versículo 10? Hebreos 9, perdón, el versículo, pastor. 10. Ok. La palabra de Dios dice así. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Muy bien, entonces cuando se está hablando de diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne, ¿de qué está hablando el autor de los Hebreos? Está hablando de cómo se lavaban en las ceremonias, en las cosas ceremoniales que el Antiguo Testamento pues exigía. Pero la ley en el Antiguo Testamento nunca eh, exigió poner el objeto completamente bajo el agua, más bien habla de solo rociar y verter. Entonces nosotros, una de las cosas que necesitamos entender es que muchas de las personas que son reformados, evangélicos o que pertenecen a otras denominaciones, lamentablemente no se toman el tiempo de estudiar un poquito la historia de la iglesia. Si nosotros estudiamos la doctrina, pero no estudiamos la historia de la iglesia, pues nos hace falta algo muy importante, porque cuando estudiamos la historia de la iglesia, pues vamos a saber cómo entró la falsa doctrina, en qué momento entró, con cuáles palabras, quién la introdujo, y eso nos ayuda mucho a poder aplicar la doctrina. Entonces, cuando realmente se está hablando de que lavaban esos elementos, pues no era que los sumergían, sencillamente los rociaban, porque hacía parte de la purificación. Y cuando se agrega esto al mensaje de la palabra, pues claramente era algo que los fariseos atribuían. Entonces, cuando las personas que creen que tiene que ser por inmersión para que la persona tenga que ser perdonada, pues eso sería una obra. Y yo ya les había dicho a ustedes, cuando las personas me dicen así, entonces a mí me tuvieran que bautizar en el mar porque hay mucha agua para poder ser perdonado, ¿cierto? Porque muchos creen que es la cantidad de agua. ¿Y por qué pongo ese ejemplo? La exageración, para que puedan entender que es el agua unido a la palabra. En Mateo 3:16, cuando hablamos del bautismo de Jesús, el hecho de que Jesús subió del agua, recuerde que no implica que Jesús fue sumergido en el agua. Eso no lo está diciendo. Eh, pues, siempre sabemos que los ríos quedan en la parte de abajo. Entonces, lo más posible es que Jesús salió del agua y subió a la parte donde está la tierra. Es lo más posible lo que sucedió. Pero no está diciendo que fue sumergido. Eso es la mala interpretación que tienen muchos. Por eso, ¿cómo bautizarían en Pentecostés a 3.000 personas? ¿Pueden imaginar ustedes? Pues
no hay una prueba de que haya de que haya sido por inmersión. Lo más posible es que fue por rozamiento. Pero aquí eso no lo podríamos nosotros poder comprobar por la Biblia, sencillamente para bautizar 3.000 personas. Imagínense cómo sería metiéndolos a una piscina o a un río. ¿Y dónde estaban ellos? En Jerusalén. Entonces no tenían un lugar para eso. No estaban en una sinagoga o no estaban junto a un río para poder bautizar a esas personas. También muy importante que hay un libro que ustedes lo pueden buscar en internet que se llama Didache, que se llama La enseñanza de los 12. Y ese libro cuenta cosas de la iglesia primitiva y allí ellos hablan de cómo vertían el agua de manera para bautizar. Y también la historia ha mostrado pinturas en las catatumbas y del arte cristiano primitivo que ven el vertimiento como el método de aplicar el agua, como la imagen que ustedes están viendo en este momento. Es una imagen antigua. Entonces, no es incorrecto cuando bautizamos por inmersión, no es incorrecto. Cuando bautizamos por rociamiento, no es incorrecto. Cuando bautizamos por sumersión. Entonces, ¿qué es lo incorrecto? Es cuando nosotros ponemos ese mandato. Tiene que ser así. Tiene que ser en este río. Tiene que ser en este lugar. Tiene que ser este pastor. Tiene que ser esta persona. Ahí es donde empezamos nosotros a simplemente dañar las bendiciones que hay en cuanto al bautismo. Por eso, mis hermanos, el bautismo no es simplemente un símbolo, es un medio de gracia por el cual Dios distribuye perdón, vida y salvación. Cuando ustedes están en sus grupos sembradores, pues siempre tienen esa pregunta. Bueno, nosotros podemos bautizar, sí, siempre animamos a que bauticen. Ustedes muchas veces han esperado a que el misionero vaya para poder ver cómo es ese bautismo. Pero el punto claro es que cuando ya dejan de ser grupo sembrador y son una iglesia Cristo, pues allí van a tener una persona que siempre va a estar encargada de administrar los medios de gracia y podemos ver esa gran bendición de que muchas personas van a tener esta fe, este perdón y la salvación que Cristo dio. Martín. Martín. Queremos saber si puede desbloquear su micrófono. ¿O ustedes me están escuchando a mí bien? Sí, muy bien. Vamos a checar 3 pasajes bíblicos que son claves para este tema. El primer texto es Hechos 2:38. ¿Qué nos dice Hechos 2:38? Amén, pastor. Vale, mi hermano. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces aquí es muy clave, ¿cierto? Entonces, ¿para qué es el bautismo? Para perdón de pecado. Pues se recibe el Espíritu Santo. Entonces, pero el punto clave aquí es este versículo, lo único que necesita explicarse cuál es el bautismo en el nombre de Jesús. Pero la otra parte es para perdón de pecados, es algo que es muy claro de poder entender. Tito 3:5. Yo, pastor, Dale. dice así la palabra de Dios. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bien, entonces,
lavamiento de la regeneración. Esa palabra regenerar, nosotros debe ser muy claro. Cómo pecar, pasamos de ser enemigos de Dios, pasamos de ser pecados a ser hijos de Dios. Entonces me comparan las dos palabras, regeneración comparada con renovación. Les diré que cuando expliquen eso, esos versículos bíblicos, ponen esas dos palabras. ¿Regenerar de qué? Bueno, de cómo éramos por naturaleza, hijos de la ira, enemigos de Dios, amábamos el pecado. Es la renovación en el Espíritu Santo, la nueva Cristo, la nueva vida en Cristo, ¿cierto? Llamamos ya a la palabra de Dios. Y primera de Pedro 3:21, ¿qué nos dice? Puede- Dale. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Nos concentramos a el bautismo que ahora nos salva, o sea, que da salvación. Y es la forma en que la Biblia nos habla. Entonces aquí tenemos estos tres versículos para mostrar esto. Ahora, ustedes saben que se habla también del bautismo diario, ya hemos hablado de esto, que es el arrepentimiento diario. ¿Por qué es importante el arrepentimiento diario? Es muy importante para ir ahogando el viejo Adán. Entonces, nosotros necesitamos, en verdad, cada día, cuando nos arrepentimos, reconocer y dar gracias a Dios, porque al tener el bautismo, el Espíritu Santo nos ha dado la bendición de poder confesar nuestros pecados. Cuando nuestra conciencia nos esté oprimiendo o se esté aconsejando a un hermano en la fe, o una hermana en la fe que su conciencia no le permite estar en paz, no cree que ha sido perdonada, pues recuérdale el bautismo, háblale del bautismo, la bauti- las bendiciones grandes del bautismo. ¿Qué, qué vamos a asegurarle a esa persona? ¿Qué vamos a asegurarnos nosotros cuando nuestras conciencias están débiles? De que no dependió de nosotros el perdón, la promesa de Dios. Y recuerde que las promesas de Dios son fieles, porque Dios es fiel y no cambia a su palabra. Entonces, de ahí es donde nosotros necesitamos tener esa claridad. Y por eso, pues, es muy importante que nosotros podamos cada día más poder explicar más fácil el bautismo, que ya sabemos que el bautismo nos da fe, nos hace nuevas personas, como lo vemos en Tito, y también nos da el perdón de los pecados. Otro texto que a veces no usamos mucho, pero es bueno usarlo, es cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, el Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando Jesús le dice a Nicodemo, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces pueden subrayar agua y espíritu. Agua y espíritu está hablando del bautismo. ¿Y cómo podemos tener la evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando? Pues en Hechos 2:38 también vemos de que se recibe el Espíritu Santo. Entonces, es ahí donde nosotros, cuando estamos presentando defensa o enseñándole a alguien, empezamos a unir esos textos bíblicos. Cuando empezamos a unir esos textos bíblicos, pues todo tiene más razón. Y Pablo habla muy bien de ese nuevo hombre que recibimos. Entonces, por eso, mis hermanos, no tengamos miedo de estar hablando de lo que es el bautismo y los beneficios del bautismo que se da, que se da. Entonces, el beneficio del bautismo, pues todo el que en él cree no será condenado. Podemos ver que el bautismo nos da la fe en Cristo, entonces no seremos condenados.
Y eso es muy importante para animar a las personas que tengan su conciencia atribulada. Sandra. Pastor, ah, una pregunta, por ejemplo, hay personas, casi la mayoría dicen, bueno, y cuando ya llegan al conocimiento de la palabra o empiezan a escuchar más bien la palabra, dicen, pero sí, yo ya fui bautizado, me dice, cuando fui pequeño o pequeña, me bautizaron, ¿tengo que bautizarme otra vez, allá de grande? Algunas personas hacen esa pregunta y los pentecostales dirían, bueno, Jesucristo se bautizó teniendo, creo, a los 33 años, es lo que, si se le ha tocado, que dicen, que hacen ese comentario. ¿Cuál sería una respuesta apropiada, acertada cuando hacen ese tipo de preguntas? Claro que sí, está muy buena esa pregunta. Entonces, primero, pues hay que explicarle a esa persona por qué es válido el bautismo que recibió siendo niño, ¿cierto? Explicarle. Y ya tenemos Mateo, el capítulo 28 para explicarle eso. Lo otro que hay que explicarle es la manera de cómo se ve la vida, ¿cierto? Cuando estamos leyendo el bautismo de Jesús, no hay ni un solo versículo que diga ahí, bautícese así como se bautizó Cristo en este momento, o bautícese así como lo hizo Cristo. No hay ningún versículo. El único mandato que hay ahí es cuando se abrió la nube del cielo y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír, ¿cierto? Es el único mandato que hay. Pero el resto no hay otro, no hay otro. Diferente a Mateo 28, que sí está el mandato. Vayan y hagan discípulos. Entonces, esa es la forma de explicarles a las personas. ¿Pueden leer ese texto de Mateo? Sí, el de Mateo 3 del bautismo. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Y cuál versículo dice que hay que bautizarse así como Cristo se bautizó? ¿O en qué otra parte de la Biblia vamos a encontrar eso? ¿Cierto? Pues nunca van a poder responder eso. Y es ahí una clave importante para que enseñen a las personas entre descriptivo y prescriptivo. Entonces, descriptivo, se describe una historia, se cuenta una historia, se está contando algo. El bautismo de Jesús es algo descriptivo. ¿Qué es prescriptivo? Pues cuando vamos al médico, él nos manda una fórmula y esa fórmula prescribe los medicamentos que tenemos que tomar. Es lo que la Biblia nos manda. La Biblia manda a bautizar. No manda, tiene que ser como Jesús lo hizo. Y así la persona va a tener más facilidad de ir entendiendo. Bien. Muy bien, pastor, muchas gracias, muchas gracias. Y es aquí donde llegamos a la piedra del zapato. ¿Por qué bautizamos los niños? Yo siempre hago una comparación entre Mateo 28, cuando dice Jesús, todas, ¿cierto? Todas, con Romanos 3:23. Yo siempre hago esa comparación. Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron, ¿cierto? Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué nos dice en Mateo 28? Vayan y bauticen todas las naciones. Entonces, nosotros necesitamos hacer esa comparación. ¿Quiénes son todos? No está hablando de algunos, no está hablando de quizás puede ser esto, no. Ese adjetivo, ¿cierto? Todos, es un adjetivo gramaticalmente, está abarcando a toda la humanidad. Entonces, cuando usted está explicando esto de los infantes, pues todos son pecadores, no podemos sacar a nadie. Es más, recuerden el Salmo 51:5, lo que dice David, en pecado mi madre me concibió. ¿Y por qué? Pues
otra vez, ¿cómo presentar defensa de esto? Vayamos a Génesis capítulo 5. En Génesis capítulo 5, versículo 1 y 2, encontramos una frase muy interesante. ¿Cómo fueron ya los nuevos o el nuevo hijo de Adán, concebido de acuerdo a la semejanza de Adán? ¿Y cuál era esa semejanza de Adán? En pecado. Entonces, nosotros necesitamos conectar eso para mostrar que un niño es pecador. Ahora, el pecado no es algo de la razón. El pecado está aquí en nuestra carne. Siempre el viejo hombre va a estar en nosotros. Y mucha gente quiere razonar y tratar de explicar, bueno, yo quiero entender cómo un niño peca. Pueden ir en contra de Dios. Si en Romanos capítulo 3 dice que todos se desviaron, todos hicieron lo malo, y si un niño no pecara, pues nunca morirían. ¿Por qué mueren los niños? Porque la paga del pecado es muerte. Pero ustedes que han sido padres, yo también he sido padre. Entonces, el niño está limpio, está lleno, está saludable y llora y llora y llora simplemente para tener atención. Eso como lo llamamos, egoísmo. El egoísmo es un pecado. Los bebés manipulan. Ustedes saben que sí, la manipulación es un pecado. Entonces, son ejemplos que podemos también poner desde nuestra experiencia. Como un niño está tranquilo y no está enfermo, está bien lleno, está tranquilo y a las 2 de la mañana quiere llamar la atención a los padres. Claro, y con mucho amor vamos y lo cargamos y lo zarabiamos, como dicen acá en Colombia, pero realmente sabemos eso. que- o muchas veces podemos ver en los niños la gula desde bebés, eso lo podemos ver. Juan, La pregunta que tengo entonces, Adán fue creado a imagen de Dios, sí, pero ya los hijos de Adán fueron nacidos a imagen de Adán sí. y por eso Vamos a ya buscar, nacen con sí, pecado. vamos a buscar Génesis 5, 1, 2, 5. ¿Cómo dijo? Génesis 5, De repente se escucha cortado, hermano. sí. ¿Qué nos dice? Génesis capítulo 5, versículos 1 y 2. Este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó al hombre, lo hizo a su semejanza. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día en que fueron creados, les puso por nombre Adán. Listo. Y el 3, lee el versículo 3 también. Y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su imagen y semejanza y le puso por nombre Set. Ya sabes, ahí Ahí tenemos está. la respuesta. ¿Y cuál es la imagen y semejanza? Pecado. Y Romanos 5 también es un versículo, capítulo clave aquí. Por un hombre, entró el pecado al mundo, ¿cierto? ¿Y cuál es ese hombre? Adán. Es muy importante que nosotros podamos tener esos textos bien claros. Entonces, eso nos sirve mucho para poder hablar. Y también otra forma de explicar esto es que la fe es un don, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la fe? Es la confianza obrada por el Espíritu Santo en el corazón de que nos lleva a confesar que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces, la fe no es algo intelectual. Nosotros le dedicamos presentar la defensa, ¿cierto? De lo que la Biblia nos enseña, sí, usando nuestro intelecto. Y podemos usar muchos ejemplos, pero
la fe no es intelectual, la fe es un don que Dios nos dio para poder ser salvos. Julio. Sí, pastor, mire, ayúdeme con esto. Mire, estoy de acuerdo exactamente con lo que dice la Escritura. Realmente nosotros nacimos en pecado, entonces nosotros al nacer, ayúdeme con esto, somos criaturas de Dios al nacer, pero recuerde que acabamos de estudiar y fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Cómo vemos estos dos realidades, digo yo? ¿Cómo me lo podría explicar, pastor? Te lo voy a poner de tarea. No, mentiras. Recuerda que estás hablando ahí de la elección, ¿cierto? Sí, Y la sí, sí. elección viene del evangelio. O sea, la elección solo beneficia a los que tenemos el evangelio. Sí, Amén. acuérdate de eso, cuando estábamos hablando de qué era la elección. Entonces, fuimos escogidos desde la fundación del mundo, sí, para ser salvos, pero para ser salvos, ¿qué necesitamos? Escuchar y creer en el evangelio, ¿cierto? Amén, sí. Ahí es donde está la elección. Bien, Ok, gracias. muy bien. Quería haber puesto a sufrir a todos con una pregunta. Muy bien, está muy buena esa pregunta. Ahora, recordemos, la iglesia del Señor, la iglesia visible, es una iglesia de orden. Entonces nosotros llamamos a un pastor, a un líder, para que sea quien administre los sacramentos. En ese caso, pues, el bautismo. Y por eso existe el ministerio público. El ministerio público es cuando se llama a alguien, y especialmente pues a un hombre, para que pueda guiar la congregación. Por eso nosotros necesitamos entender que el bautismo, ¿cierto? Como ya lo hemos visto hasta acá, nos da perdón de pecados, nos da salvación y la fe en Cristo Jesús. Si una persona desprecia el bautismo, no lo sabemos, eso lo dejamos en manos de Dios. Es un niño puede rechazar, un niño puede rechazar. Eso lo dejamos en manos de Dios. Pero empezamos a ver cómo hay unas diferencias, ¿cierto? Y esas diferencias están con la iglesia romana, ¿tá? Está con las iglesias reformadas. Y por eso nosotros estamos ubicados aquí. La gracia es gracia. Y en el bautismo recibimos esto. Las doctrinas humanas empiezan a enredar todo eso. Y cuando hablamos de las doctrinas humanas, es como ellos empiezan a interpretar la Biblia. Pero antes de hablar de esas, la forma en que lo ven las otras iglesias, recordemos que si un niño muere antes de nacer, pues hay que consolar a los padres, siendo creyentes, con la historia de Juan el Bautista, que un bebé desde el vientre de la madre puede escuchar la palabra de Dios y puede creerlo, ¿cierto? Lo podemos animar con eso, citando a Isaías, de que así como cae la lluvia del cielo y hace crecer las plantas, pues, la palabra de Dios no vuelve vacía. Podemos animar a los padres con esto. No sabemos más acerca de eso. Pero también, si muchos tienen la práctica de tener padrinos para el bautismo, la Biblia no manda eso. Pero si se ponen de padrino o quieren poner un padrino, recordemos que es para guiar espiritualmente a los niños y sobre todo cuando los padres no son muy, muy fieles. Igualmente, podemos ver que el catolicismo romano, pues sencillamente que enseña que el bautismo es válido solo porque lo hace el sacerdote. También ellos que creen que el pecado solamente perdona el pecado original, pero no el pecado actual. Recuerde que la Biblia hace la diferencia entre el pecado original y el pecado actual. El pecado original, Adán y Eva. El pecado actual son los pecados que cometemos. Y ellos dicen que no es perdonado los pecados actuales.
La Iglesia Ortodoxa también entra acá y ellos niegan que la concupiscencia, o sea, alimentar, pecado, eh, pues eh, se pueda quitar sencillamente por el bautismo. Por eso ellos dicen que hay que hacer una triple inmersión. 3 veces hay que sumergirlos sobre el agua. Pues en el caso mío, pues tienen que hacer como 50.000 inmersiones para poder que yo pueda quedar perdonado. Zwingli y Calvino, pues ellos reducen el bautismo como un simple símbolo externo o distintivo de profesión de fe, negando que sea el medio que otorga el nuevo nacimiento. Y otra vez, recordemos que de ahí, de los reformados, de Calvino, de Zwinglio, viene la idea de el paso de obediencia, como muchos lo dicen. Hablan del bautismo como una profesión de fe, que por eso tiene que hacerlo adulto, pero la Biblia no habla acerca de esto. Y es muy importante que nosotros podamos entender que muchas veces estamos confundidos con eso, a quién bautizar y a quién no, o por qué bautizar. Simplemente confiemos en lo que dice la palabra de Dios. Los donatistas aparecieron en el siglo III en África, en el norte de África, y negaron que el bautismo hecho por un ministro indigno o por un ministro no ordenado apropiadamente podría ser inválido. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y los anabaptistas, que son los menonitas hoy en día, pues ellos rechazan el bautismo de infantes y sencillamente dicen que solo es por decisión propia que la persona pueda bautizarse. Entonces, si ustedes cuando lean más profundamente ese documento se van a dar de cuenta de que muchos tienen un poquito de Calvino, Zwinglio y de ser anabaptistas y es ahí donde ellos ni siquiera saben qué es ser anabaptista, ni siquiera saben eh, quién es Calvino, quién es Zwinglio, ni siquiera lo saben. Y sencillamente dicen que es un paso de obediencia. ¿Pero por qué? Porque no saben eso. Muy bien, eso es lo que tenemos del bautismo. El jueves no tenemos clase, es Jueves Santo y bueno, ustedes saben que para nosotros, o yo que estoy acá en una iglesia, con responsabilidades, tengo mucha responsabilidad mañana, el jueves y hasta el domingo, ¿cierto? Hay mucho trabajo acá. Las clases, necesito estar enfocado en todo lo que son las celebraciones que tenemos acá. Y tenemos clase el próximo martes. Bien, te vamos a hablar de la Santa Cena. Pero yo voy a estar por fuera, voy a ir a Venezuela del 8 al 14 de abril. Es para que lo marquen en su calendario. Eso cae, creo que de un martes, 14 de abril. Perdón. Sí, se cae martes. Es miércoles, creo yo. Cae miércoles 14, o sea que el 15 de abril tenemos la clase de la iglesia y ahí continuamos. Ya de ahí ya nos falta poco para terminar esta materia. Y bueno, es una materia muy larga, pero estamos eh, estudiando un libro de 700 páginas, ¿cierto? Y Sí. trato de poder profundizar. Pero es maravilloso, pastor. Es una enseñanza realmente muy necesaria para. Sí, y no, yo espero que después sigan estudiando este libro, que uno cada día aprende más de él. Muy bien, vamos a terminar con oración. Tengo como bloqueado el computador, pero yo creo, ¿sí me escuchan? Sí, pastor, sí se le escucha. Amén, amén. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por nuestro bautismo, por nuestros padres que temerosamente nos llevaron al bautismo y cómo tú nos has dado la fe en Cristo Jesús, el perdón de los pecados, la vida y salvación. Y también damos gracias porque has permitido que llevemos o hayamos llevado a nuestros hijos al bautismo. Pero damos muchas más gracias, Señor, porque nos usas para enseñar a otros qué es el bautismo y cómo poder seguir creciendo en la fe. También, Padre Santo, oramos por cada uno de nosotros.
que podamos seguir creciendo en la fe y fortalecidos en la gracia. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, Dios les Amén. bendiga. Gracias por estar acá. Amén. Bendiciones para todos. Que tengan bonita noche. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Buenas noches a todos, disculpen la hora y que Dios los bendiga. Tengan un descanso reparador y también una Semana Santa de reflexión. Muchas bendiciones. Amén.